Hola, muy buenos a todos, espero que se encuentren de lo más fenomenal y en este momento les estoy dando la bienvenida al nuevo podcast hecho por mí, Ramsés, titulado Salud con Juan Ramsés. En este primer podcast hablaremos de diversos temas. Primero empezaremos por los órganos que componen al sistema digestivo y sus funciones que tienen durante el proceso de la alimentación. Primero, los órganos que lo conforman son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y por último el ano. Estos son los órganos principales, pero también existen unos llamados órganos accesorios que sirven o apoyan a estos órganos para completar sus acciones, como son los dientes, las lenguas, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Después de una vez mencionados sus órganos, ahora pasaremos a sus funciones. La boca pues se encarga obviamente de la ingestión de cualquier tipo de alimentos. En la parte de la faringe se realiza la secreción de los alimentos. En el esófago se realiza lo que conocemos como la mezcla y la propulsión hacia el estómago. En el estómago se realiza lo que se conoce como la digestión, donde se digieren, como su nombre lo dice, los alimentos y los nutrientes para que después pase al intestino delgado, donde se lleva a cabo la absorción. Como su nombre lo dice, se absorben los nutrientes, los minerales, las vitaminas, todo lo necesario para que el cuerpo humano funcione de la mejor manera posible. Y por último pasa al intestino grueso y al ano, donde se lleva a cabo la función de la defecación y la defecación y la expulsión. Ahora todos bien sabemos que al no consumir alimentos muy sanos o algo, podemos llegar a tener riesgos de padecer enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, como pueden llegar a ser la gastritis, el sobrepeso y la obesidad. Ahora mencionaremos cuáles pueden llegar a ser estos riesgos. Bueno, existen diversos tipos de gastritis. Se le conoce como gastritis a la inflamación del estómago, es decir, inflamación de la mucosa gástrica. Esto se genera principalmente cuando se trata de una gastritis aguda, no específica. Se genera a veces por diversos factores, como pueden ser la ingesta de alcohol, medicamentos o alimentos irritantes como chile, vinagre, limón, harinas procesadas, o en dado caso de que contaras con una, también es más factible que te dé gastritis cuando cuentas con una enfermedad como insuficiencia renal crónica o agresiones térmicas, o en otros casos cuando te expones a agresiones térmicas, es decir, a alimentos muy calientes. Y al tratarse de una gastritis aguda infecciosa, esta es causada principalmente por bacterias o virus. Lo que yo les recomendaría para evitar este tipo de enfermedades, principalmente la gastritis, es evitar comidas picosas, muy calientes, evitar también la ingesta de alcohol o comidas muy muy irritantes para nuestro estómago, ya que esto hace que nuestra pared de mucosa gástrica se vea muy afectada y pueda llegar a provocar este tipo de enfermedades, y si es mejor evitarlas, perfecto. Después de hablar de la gastritis, ahora hablaremos del sobrepeso y la obesidad y sus riesgos. El sobrepeso y la obesidad se les conoce o son bien conocidas en nuestro país, principalmente porque es una de las principales causas de muerte de nuestros niños o algo así. Es conocida como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sus causas principales se han asociado a un desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Usualmente es provocado por un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos. Algunos de estos factores se han asociado a factores genéticos como familiares con obesidad o alteraciones genéticas, es decir, que tus familiares cuenten con obesidad o sobrepeso. La segunda es
factores metabólicos como alteraciones hormonales en tu cuerpo desde que naciste o después, y factores culturales como muchas veces en nuestro país dicen, no, es que si hay un niño sano es un niño, si es un niño sano es un niño gordito porque se dice que está bien comido. También depende mucho del nivel socioeconómico y de otros factores como el tabaquismo y el alcoholismo. La obesidad puede provocar factores de riesgo que puedan propiciar a otras enfermedades, como por ejemplo en el ejemplo de cardiovasculares pueden llegar a provocar infartos, accidentes cerebrovasculares e hipertensión. De carácter metabólico puede llegar a provocar diabetes. En el carácter musculoesquelético, osteoartritis y fracturas. También puede llegar a provocar distintos tipos de cáncer, como pueden ser de mama, endometrio o de colon, y respiratorias también, aunque no lo crean, también puede provocar enfermedades respiratorias como la apnea del sueño. Actualmente las recomendaciones que yo podría darles para mejorar si tú ya tienes este problema es, no sé, hacer una dieta, ejercicios, medicamentos o suplementos. O en dado caso de que esto o tu sobrepeso sea muy extremo, pues sí, puedes llegar a someterte a una cirugía reductiva o algo por el estilo. Pero si no has llegado todavía a ese extremo o apenas estás empezando a denotar un aumento en tu peso, pues lo que yo te recomendaría para evitar todo este tipo de riesgos y problemas, pues sí sería como mejorar tu alimentación, hacer ejercicio, dormir bien, ese tipo de cosas. Por último, para cerrar con este bloque, hablaremos de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad asociada con la pérdida de matriz ósea, ya que los osteoclastos están más activos que los osteoblastos, provocando que se reduzca la masa ósea. Este proceso hace que los huesos se fracturen con mayor facilidad, afectando sobre todo a los huesos del antebrazo, vértebras y caderas. Bueno, los mayores riesgos, como lo mencionaron anteriormente, pues son obviamente la que tus huesos se hacen como más débiles y frágiles. Esto puede llegar a provocar que sufras con una fractura con una mayor facilidad. Para evitar esto, se recomienda a las personas reducir diversas ingestas, como ingestas excesivas de cafeína, ingestas de alcohol, todo ese tipo de cosas. También recomendaciones que yo daría es aumentar la ingesta de calcio, comer alimentos ricos en calcio, evitar el uso de esteroides anticonvulsionantes y el tabaquismo. Eso es las recomendaciones que yo daría para cerrar este bloque hablando de la osteoporosis. Ahora, en este momento hablaremos de otro bloque muy pequeño pero muy importante, que es mecanismos que se activan en las situaciones de calor y frío. Esto es muy importante, ya que muchos no sabemos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando tenemos frío o cuando tenemos calor. En el caso de cuando tenemos frío, nuestro cuerpo tiene varios mecanismos. Uno es el incremento de la producción de calor. O sea, que cuando tienes frío, lo que hace el cuerpo es primero intentar producir calor mediante la hiperactividad, es decir, moverte, correr, hacer actividades para que tú entres en calor. El incremento de la secreción de noradrenalina y adrenalina, es decir, tus niveles de adrenalina suben. Tiritar, esto es decir, cuando empiezas a temblar, cuando, no sé, sales de la alberca y tienes frío, obviamente, no sé, les ha pasado que empiezan a temblar y sus dientes empiezan a hacer, se empiezan a mover sin que tú los muevas. Eso es parte de los mecanismos que se activan cuando tú tienes fríos. A estos mecanismos se les llama termorreguladores. Y por último, la ingesta de alimentos. También otro mecanismo que se activa cuando tienes frío es la disminución de la pérdida de calor. Es decir, no hace que tu calor aumente, hace que disminuya la pérdida, adoptando una posición fetal,
es decir, te pones en una posición fetal y así evitas la pérdida de calor. El erizamiento de la piel, es decir, cuando igual tienes mucho frío y ves que tus pelos, tus vellos de la mano o del brazo, de las piernas empiezan a erizar. Eso se hace por los mecanismos que se activan con el frío y la vasoconstricción. Después pasamos a los mecanismos que se activan con el aumento excesivo del calor. Igual tenemos dos grandes como mecanismos que se dividen, que es el incremento de la pérdida de calor mediante sudoración, es decir, cuando nosotros corremos y sudamos y cuando hace mucho calor y nuestro cuerpo empieza a segregar líquido, esto lo hace para perder calor. El aumento de la respiración, esto quiere decir que cuando nosotros respiramos o se aumenta nuestra respiración, nosotros lo que hacemos es hacer que nuestro calor en el cuerpo disminuya. Y por último, la vasodilatación cutánea. Después de eso pasamos a la disminución de la producción de calor, es decir, no nos enfriamos, solamente disminuimos la producción de calor mediante la hipoactividad y el no ingerir alimentos. Una vez aclarados estos temas, pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque igual está relacionado con este tema, que es la fiebre. La fiebre es la causa más frecuente en una infección, pero también se puede llegar a presentar por alteraciones hormonales, enfermedades, cáncer, enfermedades inmunológicas y enfermedades neurológicas. Cuando una persona atraviesa diversos procesos infecciosos, como puede ser una gripa, tos, usualmente el síntoma más común es la fiebre. La fiebre en ciertos casos puede llegar a ser benéfica, ya que muchos microorganismos no crecen a una temperatura elevada. Además, al incrementar la temperatura corporal se incrementa la producción de anticuerpos. Y esta se da cuando se le denomina fiebre al aumento de la producción de temperatura, es decir, un incremento súbito en la producción de temperatura, es decir, tus niveles de calor corporal suben de manera exorbitante. Su tratamiento, obviamente, ya que definimos qué es, por qué se causa. Ahora los cuidados pues varían dependiendo su causa principal, ya sea por una enfermedad o algún otro tipo de situación, pero usualmente para el tratamiento de esta causa es quitar el exceso de ropa, tener una adecuada ventilación en la habitación, es decir, estar lo más ventilado posible, tomar un baño con agua tibia y ingerir suficientes suficientes líquidos para evitar una deshidratación. Y si la fiebre no se reduce y se acompaña con otros síntomas, pues ahí es recomendable tomar un medicamento o ir a un especialista o al médico. Bueno, ahora aperturaremos el nuevo bloque que está enfocado a el aparato excretor y las diversas funciones que posee. Primero, sus diversos órganos que cuenta es el riñón. El riñón es un órgano par, son dos, que se encuentra en la región posterior del abdomen, cuyas dos funciones principales son la eliminación de agua en forma de orina y la regulación de la presión arterial. Después pasamos con los uréteres, que son unos tubos aproximadamente de 10 centímetros de largo y 6 de ancho, en el cual todos los líquidos pasan por ellos y los llevan hacia la vejiga. Seguimos hablando y el siguiente órgano obviamente es la vejiga urinaria, localizada en la cavidad pélvica. Esta se encuentra entre la pubis y el recto del hombre. Su función es la de almacenar la orina, por lo que es una especie de bolsa muscular con una gran capacidad de distensión y puede llegar a guardar entre 300 y 500 mililitros de orina en condiciones normales, pero a veces puede llegar hasta almacenar hasta 2 litros. En su porción inferior se forma un cuello vesical.
Por último, el último órgano del aparato excretor es la uretra. Es un tubo elástico que transporta la orina desde la vejiga hacia el exterior. En las mujeres varía. Esta se origina en el cuello bisecal y se desemboca en la vulva. Posee además un esfínter muscular externo que ayuda a prevenir la salida de orina de la vejiga. Esto quiere decir que tanto en hombres como mujeres la uretra es la única parte de este órgano que cambia, ya que pues si las mujeres y los hombres hacemos pipí o orinamos de diferente manera. Ahora seguiremos con otra parte de este mismo bloque, pero que igual es muy importante, la cual es la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Este es un sistema especializado o una célula especializada cuya función es extraer el agua de la sangre y de los productos desechos derivados del metabolismo del cuerpo. Ahora lo conocemos con el término de diuresis, que se le denomina como un concepto que hace referencia a la cantidad de orina que se expulsa al exterior. La nefrona está conformada por un conjunto de vasos capilares que filtran el plasma. El plasma se compone de agua, proteínas, electrolitos, glucosa, así como de otras sustancias derivadas del metabolismo. Los filtros capilares de la nefrona filtran partículas demasiado pequeñas. Obviamente no pueden filtrar ni proteínas ni células, por lo tanto se filtran en agua, glucosa, electrolitos, urea, ácido úrico y creatinina, o sea, todo lo que se desecha del cuerpo. Este filtrado viajará por una serie de tubos en los cuales se reabsorberán solo aquellas sustancias que son útiles para nuestro organismo. Un ejemplo, la glucosa y los electrolitos. Posteriormente el agua recibe un tratamiento especial y existe un sistema dentro del riñón que recibe la información del sistema nervioso central y del sistema vascular. Esto quiere decir que la función de las nefronas son muy importantes, ya que estas filtran todo tipo de sustancias que pueden llegar a ser dañinas para nuestro cuerpo, como la urea, el ácido úrico y todo ese tipo de cosas que son perjudiciales para nuestro cuerpo. Con esto en mente damos fin a este bloque y pasamos con el siguiente bloque, que se encargará, este bloque va a ser igual de pequeño, ya que vamos a describir las características de los 3 tipos de tejidos musculares en el cuerpo. Existen, como lo mencionamos anteriormente, 3 tipos de tejido muscular, que son el músculo esquelético, que está constituido por fibras de aspecto estriado, posee bandas oscuras y claras alternadas que le dan esta apariencia. El músculo cardíaco, que las fibras que lo forman, al igual que el músculo esqueleto, son estriadas y miden cerca de 0.1 milímetros de longitud. Y por último, el músculo liso. Las células de este tejido son fusiformes y miden entre 0.02 y 0.5 centímetros de longitud. Estos comparten características en común. El tejido muscular, al contraerse y relajarse, permite realizar funciones como movimientos corporales y estabilización de posiciones, almacenar y movilizar sustancias en el organismo y la termogénesis o la generación de calor. Para que estos tejidos o estos músculos lleguen a realizar estas acciones, necesitan tener características específicas como la contractibilidad, que es la capacidad del músculo para contraerse al ser estimulado por un potencial de acción. Es decir, que tú al estirar la mano se pueda contraer. La extensibilidad es la extensibilidad, capacidad de estirarse sin dañarse, es decir, que nosotros podamos estirar la mano, el pie y todo sin que estos tejidos se lleguen a dañar ni sufran ninguna alteración. La excitabilidad eléctrica, capacidad de responder a ciertos estímulos produciendo señales eléctricas llamados potenciales de acción. Esto se puede ver cuando vas al doctor y te pegan y tu pierna se mueve sin que tú hagas nada. Esto es una excitabilidad eléctrica, ya que esto es lo que lo provoca. Y la elasticidad, capacidad que tiene nuestro tejido muscular de volver a la forma y longitud original después de una contracción o una extensión. Es decir, cuando nosotros estiramos nuestro brazo muy forzado, tiene que volver a nuestra posición inicial en el que nosotros lo dejamos. Estas son principalmente las características y los diferentes tipos de tejidos musculosos. Y con esto damos fin a este pequeño bloque y damos paso al siguiente, que es
detallar el proceso de contracción del músculo esquelético y los componentes que lo intervienen. Como mencionamos anteriormente, el músculo esquelético se compone de fibras musculares, las cuales desde la etapa embrionaria se forman de la fusión de mioblastos. También cuentan con una membrana celular llamada sarcolema, que es un tubo, es como una vaina que rodea los núcleos de la fibra. Esta vaina penetra desde la superficie hacia el centro de la fibra, denominada túbulos T. Dentro del sarcolema se encuentra el sarcoplasma, que es el citoplasma de la fibra. Posee glucógeno utilizado para la síntesis de ATP, trifosfato de adenosina y mioglobina. Dentro del sarcoplasma también se encuentran las miofibrillas, las cuales son orgánulos contráctiles del músculo esquelético que se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Las miofibrillas a su vez están formadas por filamentos que de acuerdo a su diámetro se clasifican por filamentos finos y filamentos gruesos. Estos filamentos no se extienden a lo largo de la fibra muscular, ya que se organizan en compartimentos llamados sarcómeros. Por último, el músculo también está conformado por diversos tejidos conectivos, el cual rodea y protege el tejido muscular. Este consta de fascias, las cuales son algún tipo de capas que protegen o recubren este tejido. Existen dos tipos de fascias, la fascia superficial y la fascia profunda. De la última se derivan tres capas de tejido, el epimicio, el perimicio y el endomicio. Estas tres capas al momento de unirse forman los tendones, los cuales se adhieren al músculo, al hueso. Cuando el tendón es como una lámina fina y ancha se le denomina aponeurosis. También se encarga de unir a los músculos a otras estructuras o entre ellos mismos. Estos, para funcionar de manera adecuada, necesitan de una buena irrigación e inervación. Generalmente el nervio que penetra en el músculo va acompañado de una arteria o una o dos venas. Una vez dicho esto, hemos concluido con este bloque y pasaremos con el siguiente. Este siguiente bloque es muy parecido al anterior. En este siguiente bloque describiremos los tipos de contracción de los músculos y las unidades motoras que actúan en cada uno de estos. Primero hay que saber que para que se lleve a cabo un proceso de contracción es necesario un estímulo que muchas veces se realiza a través de la unión neuromuscular, la cual consiste en una sinapsis entre la axónica y la fibra muscular. Después de eso se forman unas cosas llamadas botones terminales. Dentro de estos botones se encuentran las vesículas sinápticas que contienen acetilcolina, la cual es un neurotransmisor que se une a los receptores. Estos se encuentran en una membrana muscular o placa motora terminal y disparan el potencial de acción muscular. Este potencial viaja a lo largo de un túbulo transverso, activando la liberación del K+2, almacenando en un retículo sarcoplásmico, de los cuales fluyen hacia el sarcoplasma. Estos a su vez realizan una serie de acciones provocando que los filamentos de actina y miosina se movilicen y se produzca lo que llamamos como la contracción. Al cesar el estímulo se disminuye el K+2 en el sarcoplasma y los filamentos regresan a su posición, con lo que se produce una relajación muscular. Es obvio que para que esos procesos se lleven a cabo es necesario que el ATP se encuentre disponible en el miocito. Hay diversas maneras de producir ATP. Una de ellas es la fosfocreatina. Es la vía más rápida de producir ATP. Es una molécula que permite a los músculos que se contraigan durante aproximadamente 15 segundos. La respiración celular anaerobia y la respiración celular aerobia. Bueno, una vez descritos estos puntos, ahora sí podemos llegar a comprender cuáles son los tres periodos de contracción. El periodo de latencia es el tiempo que tarda el impulso en viajar a lo largo del nervio o hasta la unión neuromuscular. El periodo de contracción es el momento en que se moviliza la actina y miosina y dura aproximadamente 10 a 100 milisegundos. Y el periodo de relajación, la actina y la miosina vuelven a sus lugares y la fibra se relaja, como lo mencionamos anteriormente. Y ese proceso ya lo expliqué anteriormente de por qué es que pasa esto. También existen diferentes tipos de unidades motoras en las que se denominan de tipo 1, tipo 2. Estas son las que ayudan también a la contracción de estos músculos. Ahora sí, una vez sabiendo eso, podemos concluir con este bloque y pasamos al último bloque, que es las lesiones que puede sufrir el sistema musculoesquelético.
Las lesiones que pueden llegar a sufrir el sistema musculoesquelético pueden llegar a ser, se le denominan lesiones agudas cuando se presentan usualmente durante la práctica del deporte y están asociados generalmente a accidentes como traumatismos. Y las lesiones crónicas o por sobrecarga se presentan con la repetición de movimientos al correr o lanzar cosas. Estas lesiones se desarrollan durante periodos prolongados. En el músculo y el hueso se encuentran las siguientes lesiones asociadas al deporte. Las heridas, que son muy comunes, lesiones con pérdidas de la continuidad del tejido, que pueden llegar a ser abrasivas, estas se producen por fricción. Cortantes se producen por llegados afilados, ejemplos vidrios, cuchillos, navajas, bordes irregulares, y dependiendo de su profundidad pueden llegar a dañar hasta el músculo o órganos. Un punzante provocados por objetos como su nombre lo dice, con punta, como clavos, varillas. Pueden llegar a ser igualmente un cuchillo, una tachuela, cosas por el estilo. También pueden llegar a provocar contusiones, que son las lesiones deportivas más frecuentes. Son causadas por traumatismos o golpes que provocan inflamación y sangrado, y en estas lesiones a veces se pueden llegar a observar hematomas. Seguimos con la distensión. Se presenta cuando el músculo es sometido a un estiramiento exagerado, es decir, cuando no calientas muy bien y das un movimiento muy brusco, el músculo se te estira demasiado y genera un esfuerzo excesivo y un calentamiento inadecuado o falta de flexibilidad puede provocar esto. Los síntomas más comunes en son dolor y dificultad para movilizar la extremidad afectada. Siguiendo de eso, seguimos con los esguinces, que se presentan cuando los ligamentos que mantienen la estabilidad de las articulaciones son forzados o se destienden o rompen. Esto causa que las articulaciones forzadas a realizar este movimiento se rompan, ya que no están diseñadas para eso. Seguimos con la luxación. Es cuando los huesos se desplazan fuera de la articulación debido a un movimiento forzado o a un traumatismo, es decir, cuando te pegan y tu hueso es como si se trabara de su lugar, y eso duele mucho. Y también provoca una deformidad en el área afectada. Y por último, tenemos a la fractura, que es la pérdida de la continuidad ósea, es decir, cuando tu hueso literalmente se hacen 2 o 3 partes del mismo hueso. Y esto es cuando se aplica una fuerza que excede a la fuerza del hueso o la resistencia del hueso, y esto desencadena traumatismos o cosas por ese estilo. Este tema era muy rápido, ya que solo necesitábamos describir nuestras lesiones que se pueden llegar a nosotros hacer ejercicio, a nosotros practicar algún tipo de deporte. Con esto concluimos este último bloque. Espero mucho que les haya gustado este podcast. Yo me la pasé súper bien grabando este primer episodio para ustedes, y espero que en un futuro vuelva a sacar otro y nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima, amigos.